Podemos decir que la lucha armada en el continente americano y en Colombia específicamente ha sido la respuesta legítima del pueblo contra la violencia que ha desatado un régimen capitalista, opresor, violento como el colombiano contra las mayorías y especialmente contra las comunidades campesinas. Ahora, y esta violencia viene desde muchísimos años, estamos hablando desde incluso de una etapa que no ha cesado, desde 1948 cuando cometieron el magnicidio contra Jorge Eliezer Gaitán, que era un dirigente liberal y que desató toda una oleada de violencia contra las comunidades en distintos sectores y especialmente contra la opresión, contra la oposición. A partir de allí hay varias resistencias. Se organizan las comunidades, se crean las guerrillas liberales, también las guerrillas comunistas. Luego, cuando viene el periodo de una dictadura transitoria que hubo en Colombia, que fue la de Rojas Pinilla del 53 al 57, estos movimientos se desmovilizan y viene una etapa como de una especie de semipaz. Sin embargo, las organizaciones comunistas, las organizaciones campesinas dirigidas por el Partido Comunista Colombiano siguieron trabajando en los territorios. Pero la represión no termina, realmente la represión sigue contra las comunidades, especialmente contra las comunidades organizadas, y es así como lanzan una ofensiva de aniquilamiento contra esas comunidades, contra esa población, específicamente la de Marquetalia en el año de 1964, y es cuando se crea las FARC, nace las Fuerzas Armadas, porque esas comunidades campesinas que estaban trabajando allí sus territorios, pues hacen resistencia y hacen resistencia armada. Es decir, que el caso de la guerrilla colombiana no es un tema ni de pasión, ni de olas, sino de una respuesta legítima a la agresión de un Estado sangriento, militarista y represivo. Ahora, si la lucha armada sigue siendo vigente, por supuesto que sigue siendo vigente. Es vigente en tanto que las causas que la han generado no han sido resueltas. Pero el problema es en que para las FARC, para nosotros y nosotras, la lucha armada como tal o la tenencia de las armas no es un asunto de principios, no es un tema de per se, mejor dicho, que la única ruta posible. En nuestros documentos siempre ha estado vigente distintas vías para llegar a producir los cambios que requiere nuestro país, es decir, para hacer una revolución. Y entonces lo que estamos haciendo hoy en día es explorando esas rutas, ojalá la ruta política, la que sea menos dolorosa, la menos sangrienta, la que nos represente menos pérdidas de vidas humanas. El gobierno y sus voceros en la mesa deben entender que no podrá darse la transformación de una organización armada en movimiento político abierto para debatir en las plazas públicas ideas y visiones de país sin armas, si no se desmonta el paramilitarismo de Estado disfrazado de banda criminal, si no se conjura desde ya el instinto sanguinario de la guerra sucia, si no se juega limpio, sin trampas ni traiciones, sobre todo si no se desmonta la intolerancia hirsuta que caracteriza la casta gobernante. Colombia es un país guerrerista, exportador de la guerra, y como exportador de la guerra, y no son inventos, es una amenaza. En guerra, este país, Colombia, es una amenaza para el resto del continente, porque será el pretexto que tengan los Estados Unidos, que tenga el imperio o cualquier imperio, la OTAN, para poder intervenir en estos países que no le son afines a sus políticas neoliberales o a sus intereses económicos. Entonces, en la medida en que la paz se consolide en Colombia, pues en esa medida también Colombia tendrá que ser una política de Estado. La paz tendrá que ser una política de Estado. Y si está construyendo la paz en su territorio, mal podría prestarse para hacer la guerra
a otros países, incluyendo a sus vecindades, como viene ocurriendo ahorita con la exportación de paramilitares, incluso ni siquiera a las vecindades, allende las fronteras incluso. Están denunciando cómo en Yemen hay mercenarios colombianos. Esa es una visión que hay que trabajar muy fuerte, porque Colombia tiene todo el interés como potencia militarista por la guerra que ha desarrollado a lo largo de nuestra historia, pero también hay otro factor fundamental, que es el de la hermandad, el de la solidaridad con los pueblos, y que esa la jugamos fundamentalmente el movimiento popular, los sectores democráticos en Colombia, y por supuesto estaríamos la guerrilla convertida en movimiento político, de construirse la paz, en movimiento político con nuestra experiencia, con nuestra disposición de construir, de trabajar por los cambios democráticos, y en una solidaridad y en una lucha permanente con los pueblos de América Latina en contra del neoliberalismo, en contra del capitalismo, y por profundizar los cambios sociales y las democracias reales.